Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes, volvemos ya con la normalidad en el principio de lo que podríamos decir que van a ser semanas muy intensas. Todo ya de cara a las elecciones empiezan. En los próximos días nuevamente hay una vuelta al Congreso, esta semana de momento no hay plenos, hay comisiones y van a ver que la intensidad se va a disparar porque hay esa sensación de que cada uno empieza a correr ya intentando salvar lo suyo. Es esa sensación, no sabemos si extraña o no, quienes nos sigan saben que precisamente de extraña tiene poco, de que los políticos empiezan a ver que su ciclo ya no es estar pendiente de los ciudadanos, sino estar pendientes de conseguir mantenerse en el escenario. Y esa es la clave de unos y otros. El otro día denominamos que era aquello como un miedo escénico a perder el estrellato, vamos a decirlo así, y se está confirmando día a día a una velocidad incluso que podríamos decir casi sorprendente, pero es lo que hay en estos momentos. Y eso tiene además un objetivo claro. Vamos a pensar, y ahora iremos con los titulares, cuántos partidos pueden desaparecer en muchas provincias en las próximas elecciones de mayo. Algunos cuentan que solo va a ser Ciudadanos, que parece obvio, pero ojo a Podemos, que quizá, y nadie se sorprenda, también empezará a desaparecer de muchas autonomías y obviamente de muchas localidades locales. Y eso lo quiere aprovechar, no sabemos muy bien cómo, Yolanda Díaz para decir que ella es la nueva líder y que Podemos necesita un cambio de su mano. Todo, como ven, pensando en los ciudadanos, no, pensando cada uno en su bolsillo y en seguir viviendo a cuerpo de rey mientras el país se va desquebrajando poco a poco. Y empezaremos hablando obviamente de las obras del gobierno, de esa cumbre que empezará esta semana de Marruecos, que en el fondo no deja más que esconder una realidad que saben muy bien, y es que Marruecos empieza a estar en el punto de mira de Europa, y curiosamente España le da esa salida que el resto de Europa no le está dando en este momento. Luego nos iremos a hablar de esos cambios de la ley CSI, donde parece que va a quedar aislada la ministra Montero, la sensación de que nadie quiere apoyarla, por lo mismo que hemos dicho antes, nadie quiere comprometerse ahora en medidas antipopulares de cara a unas elecciones. Si esto fuera a los 3 meses de empezar el gobierno, seguro que estaba todo el Partido Socialista aguantando como fuera. Ahora con presupuestos, con todo aprobado, saben que es un tiempo hacia atrás e intentan no vincularse con ninguna cosa que les pueda perjudicar en las próximas elecciones de mayo y en las futuras que veremos antes de final de año. Luego nos iremos a hablar de los movimientos de Feijóo, con esas declaraciones que podríamos decir innecesarias. Alguno podría decir si son positivas o no, nosotros las vamos a intentar analizar. Por un lado decir que puede, si es necesario, pactar con el PSOE, y por otro lado diciendo que el PSOE necesita más a Vox que al PP. La obsesión con el pacto de Vox parece más esa, no sabemos cómo decirlo, casi parece una hipocondria, vamos a decirlo así, una sensación extraña de tener que hablar de ellos cada día, y algunos pensamos que no es necesario. Tener que decir que se puede pactar con el PSOE o no, ya me dirán qué se gana con ese mensaje, parece que se pierde más que se gane. Luego nos iremos a esa serie de artículos que han aparecido y llevan unos días apareciendo sobre denominar a Vox hasta una pseudociencia, que nos parece muy curioso. Nosotros hemos dicho, insistimos, que se comporta como una gran familia, pero no creemos que pase más allá de eso. Y ojo, ¿qué partido no se está comportando como una gran familia, donde protegen a los suyos y abandonan a los ciudadanos? Al final, lo que nos está diciendo ciertos medios, entre líneas, es que Vox se comporta como un partido ya tradicional, con lo cual sus vaivenes también van a ser notables. Luego nos iremos a esa sensación cada vez más, no sabemos si extraña o no, en Podemos, que las cosas empiezan a ir cada vez peor, empiezan a verse incluso encuestas que dicen que a lo mejor no salen ni en Valencia, con 0 diputados, empiezan a aparecer la sombra de Ciudadanos en el descabece total. Hubo un acto, si se han dado cuenta, estos días donde estaban juntos Yolanda Díaz y Irene Montero sentados una al lado de la otra y ni se dijeron hola. Fíjense la tensión, qué elevada es, y aquí lo que está
es dos grupos intentando quedarse los restos de un edificio abandonado. Está claro que uno de los dos, el grupo liderado por Montero, intenta mantenerlo a día de hoy, mientras que el de Yolanda intenta que siga cayendo para coger las ruinas a partir de mayo. Esa es la estrategia de unos y otros. Y hablando de edificios abandonados y decaídos ya, pues tenemos lo de Villacís en Ciudadanos. Como ha dicho algún líder de Ciudadanos, parece que nos escuchó el otro día, ya podía haber dicho lo que dijo ayer antes. Y hoy completa con una entrevista que van a leer en las próximas horas, donde dice que hay momentos donde hay que sacrificar las siglas. Nos parece muy curioso estas declaraciones de Villacís, porque claro, está muy bien, nos parece muy bien que se sacrifiquen las siglas de Ciudadanos o de quien sea, pero hombre, a veces uno debería pensar que cuando hay que sacrificar las siglas de un partido es que sus dirigentes lo han hecho rematadamente mal y quizá ellos deberían salir de la política. Sorprende esas ganas que tienen muchos de los que aún quedan en Ciudadanos, aquí incluimos obviamente a Arrimadas y al señor Val, de mantenerse a cualquier precio, aunque la humillación sea constante. Y está claro que lo que queda, pues tampoco tiene muy claras las cosas, porque una de las noticias del día, que la hemos pasado al final, porque saben que lo de Cataluña a veces nos da mucha pereza, es que Ciudadanos se abre acuerdos puntuales con Junts per Cat y con Esquerra Republicana. Han especificado puntuales, vamos a ser sinceros, para lo que queda en el patio van a ser puntuales y poco más, pero parece que es la espada final del cese, digamos, incluso de Ciudadanos en Cataluña. Y cuando se derrumbe en Cataluña, que ya está para las próximas municipales, el derrumbamiento en toda España será generalizado. Entendemos las declaraciones de Villacís. Si quiere seguir viviendo la política, obviamente deberá cambiar de partido. Y eso parece bastante claro. Los que lamentablemente no pueden cambiar en muchos casos ni de negocios ni de actividades a pesar del abandono del gobierno son los empresarios y los autónomos. Un dato, se ha conocido hoy que el gobierno de todos los fondos europeos que tiene que dar a las empresas, ¿saben cuánto ha dado? Apenas el 17%. Y luego querrán que seamos competitivos en Europa y que seamos competitivos y que se contrate gente y... ¿Pero qué cojones sabe esta gente? ¿Dónde está el 83% del dinero que no se ha repartido en las empresas? Es una pregunta que aparte de los europeos parlamentarios que vienen estos días, habría que empezar a plantearse, porque estamos hablando de ingentes, vergonzantes cantidades de dinero que deberían estar en manos de los empresarios y que a día de hoy nadie sabe en manos de quién están. Salieron de Europa, llegaron a España, debían repartirse en las empresas y autónomos y no se han repartido. Es algo vergonzoso. Seguramente una de las actividades donde seguramente allí no les falta dinero es el mundo del cine. Saben que en estos premios Feroz que se han dado estos días, pues ha pasado un acto de esos lamentables. Bueno, han pasado dos. Uno que le han dado un premio a una película que no ha visto ni Dios, pero que es de gente del sistema, vamos a decirlo así, de estos que descarriados, pero que han encontrado un acomodo en esta vida palaciega, por llevar de alguna manera, películas de mierda, vamos a decirlo así, claro, porque al final hay una cosa que está clara, cuando el cine o cualquier actividad, hasta nosotros o ustedes, tiene que vivir del dinero público porque le da la espalda, en este caso el público, los oyentes o lo que sea, hombre, pues es bastante triste, porque eso se llama hacer propaganda o malversar el dinero público. Como saben, además ha habido agresiones sexuales. Qué curioso que alguien de izquierdas haga estas cosas en un mundo como el del cine, que saben que son todos muy liberales, pero parece que a algunos se le ha escapado algo más que la mano en esa fiesta, curiosamente, en Zaragoza. Y acabaremos con dos temas de fuera. Por un lado, lo de Ucrania y los tanques, que como dijimos el otro día, parecía obvio que Ucrania iba a pedir algo más que tanques, ya está pidiendo aviones. Vamos a ver dónde lleva este tema. Algunos empiezan a alzar las voces diciendo que Europa se está complicando mucho la vida y que al final caeremos rehenes, vamos a decirlo así, finamente, de nuestra propia estupidez. Cada uno que entienda lo que quiera entender. Y luego nos iremos a esos ataques, esas represalias de Israel contra Irán, bueno, que digamos que es el pan de cada día, que a veces parece que
se han olvidado, es como lo del estado 4 de estado de alarma de este país, pero que sigue estando ahí y cualquier día nos dan un susto. Pues si les parece empezamos ya con el primer tema de la noche de hoy, donde como decíamos, vienen las elecciones en mayo, todo el mundo ya está disparado con ese tema, todo el mundo está pendiente de renovar cargos, vamos a decirlo así, y los movimientos van a haber de dos tipos. Van a haber los movimientos de aquellos que no arriesgan, van a ser los segundones, terciarios, todos esos que a lo mejor han dicho dos cosas durante todo el año, y que ahora van a estar callados, pendientes de estar o no estar en las listas. Nadie quiere meter la pata, llevamos diciéndolo hace semanas. Y luego hay obviamente aquellos que creen que tienen que girar, digamos, un poco hacia una forma, no sabremos si decir, de engañar a los ciudadanos, pero un poco de decir que lo que han hecho ha sido casualidad, que ellos están por otra cosa. Ahí verán renuncias a leyes, etcétera, etcétera, críticas elevadas, verán aquellos que dicen que son la oposición en el PSOE, pero si no hubiera elecciones estarían callados, por decirlo claramente. Y al final, una de las cosas que uno se da cuenta de esta clase política miserable que tenemos en general, es que ninguno es transparente o muy pocos, y ninguno es capaz de decir, oiga, yo estoy aquí de paso, solo quiero solucionar los problemas a los ciudadanos. No, lo que están diciendo es que quieren solucionar sus problemas, y sus problemas a día de hoy para ellos es lo más importante. Veremos cambios de partido, de gente que no ha hecho nada. Hemos visto el caso de Sayas, Adanero, veremos seguramente en breve algún otro cambio de gente de Ciudadanos que no ha hecho nada durante toda la legislatura, y al final te da la sensación de que el trabajo bien hecho, que sí que hay gente que hace trabajo bien hecho en el Congreso, pues a veces parece que no está tan en boga como puede estar el del trabajo, que juega más con la publicidad y el marketing que con los hechos reales. Al final, si hubiera un medidor de la actividad política, nos daríamos cuenta que muchos que trabajan son menos conocidos y más atacados que otros, que lo único que hacen es intentar quedar bien, aunque luego no hagan nada. Y en eso tenemos esta semana un acto importante, que es la cumbre de España con Marruecos, donde hay muchos temas de fondo, el tema del Sáhara, el tema obviamente del yihadismo, etcétera, etcétera, y donde el gobierno quería llevar una representación plena de altísimo nivel y donde todos los ministros de Podemos, incluido Yolanda Díaz, van a fallar. La sensación es doble, porque por un lado Marruecos está en el disparadero ahora con el tema del Qatar Gate, Marruecos Gate según otros forma de nombrarlo, por el tema de las comisiones, pagos, etcétera, en Europa. Y en Europa están empezando a ver con muy mal ojo a Marruecos, que no tiene la capacidad, con esas vinculaciones del Marruecos Gate, vamos a decirlo así, de sacar la cabeza. Y España le brinda esa oportunidad, de esa forma que cada vez más hay gente que sospecha por qué España está cediendo tanto ante Marruecos. Saben que hay esa historia, podríamos decir, leyenda urbana del móvil del señor Sánchez con sus cosas y cosos que debía tener, que al final algunos se significan diciendo que todo lo que había es suficiente para movilizar una estructura de España. Algunos pensamos que obviamente hay información en ese móvil personal, pero también pensamos, y lo vamos a decir, sabemos que a muchos no les va a gustar lo que vamos a decir, que ese tipo de información habría sido filtrada en caso de ser altamente perjudicial para el señor Sánchez. Pensamos que es más información personal, vamos a decirlo así, de sus líos y líos, de sus viajecitos y sus cosas así, que temas de Estado. Es una reflexión que hacemos porque está claro que los servicios de información de Marruecos o los servicios de información de España están muy conectados por temas como el yihadismo, y son temas que habrían saltado rápidamente a la luz. Porque al final, insistimos en una cosa fundamental en este momento, España se está manteniendo a flote gracias a la gente de Estado. Lo hemos dicho en más de una ocasión, la gente que se preocupa por el país, no los políticos, que ninguno tiene capacidad de Estado. Y ellos son conscientes de que este gobierno acabará saliendo y son conscientes del daño que se está haciendo. Pero son conscientes, y hablamos ahora del tema de Marruecos nuevamente, de la importancia de mantener unas relaciones cordiales con Marruecos, que sabemos que es algo que no
Políticamente muchos no consideran correcto decirlo, y en este canal saben que nos importa un huevo lo políticamente correcto. Pensamos que es muy importante esas relaciones, por dos temas fundamentales. Una, por no tener un frente abierto en el sur. Suena muy feo, pero es mejor pagarles que tener un follón, perdón a quien no lo haya entendido. Y dos, por el tema obviamente, más allá de Marruecos, hablamos del tema yihadista y el tema del control del terrorismo que implica las relaciones con Marruecos. La seguridad que nos ofrece un Marruecos tranquilo, no un Marruecos revolucionario. Imagínense que lo que pasó en Libia hubiera pasado en Marruecos. O sea, bueno, lo que está pasando en Libia, o ya no hablamos de lo de Somalia, que sea un descontrol de país, donde nadie puede garantizar nada. Eso, a día de hoy, no sucede en Marruecos. Y eso es algo que, aunque a algunos incluso nos pueda molestar, las formas, etcétera, etcétera, de Marruecos, hemos de ser conscientes de la realidad que nos invade en este momento. Y en este momento la realidad es que es preferible tener un Marruecos tranquilo, como lo tenemos ahora, internamente hablamos obviamente, colaborador, en muchos casos, y sí que es cierto que falta ese carácter, vamos a decirlo así, que creemos que es un grave error del presidente Sánchez, porque una cosa es que tú llegues a esa decisión, digamos, de considerar a Marruecos un aliado, como se hizo en su momento de parte, por ejemplo, del antiguo rey de Marruecos con el emérito español, que una relación cordial, tras las rupturas ahí, ya no era lo mismo. Recuerdo en Marruecos, por mucho que tenga un presidente, quien manda es el rey, no es como en España. Pero ese momento, digamos, de fortaleza de España, demostrar que, oye, que podemos estar a buenas, pero somos, entre comillas, el hermano mayor, y no la sensación actual, que es de que nos tenéis que ayudar, pero sois los imbéciles, que es la sensación que está transmitiendo el gobierno español, y obviamente que el gobierno de Marruecos le encanta. Ese grado de superioridad que pensamos que hay que parar en cierta manera, pero siempre manteniendo las buenas relaciones entre ambos países. Y eso que parece que debería ser lo inteligente, parece que no sabe ni gestionar el equipo de Sánchez. Y vamos a ver si en un momento de última hora Marruecos rebaja el nivel de las reuniones, pero no por nada, sino por lo mismo que hacen sinceramente. Es que Republicana, Bildu o quien sea, saben que tienen, y con la diferencia, con todo el respeto, que esto es lo mismo que hemos opinado muchas veces del señor Putin, que Putin puede caernos mejor o peor, pero no es idiota. Tiene experiencia de vida y no es idiota. Y aquí hay una pequeña diferencia. Marruecos, Esquerra, Bildu y cualquier partidillo de estos que tenemos por aquí, consideran a Sánchez un débil. Y eso ya lo pueden poner en marcado si quieren. Todos están de acuerdo en lo mismo. Pero hay un pequeño matiz. Marruecos tiene mucha experiencia de vida, hablamos de sus dirigentes, y no son unos inútiles como los de Esquerra, Bildu, etcétera, que la máxima experiencia que tienen unos es llorar en el 2017 y otros gritar a favor de pegar tiros en la nuca a la gente. Entonces, fíjense el matiz diferente de qué es la vida de unos y qué es la vida de otros. Unos lloricas, hablamos de los partidos españoles, que intentan violar, digamos, al presidente Sánchez y creen que lo consiguen, pero Sánchez al final acaba toreándoles a todos, sino que se gana a Junqueras, que no va a ser candidato, aunque Sánchez esa no se la esperaba, o Marruecos, que no juega en vano. Es el pequeño matiz que hay que tener siempre claro, que hay que jugar seriamente con unos y con otros. Pero con Marruecos hay que intentar no torearles, porque pasa lo que pasa, y si no se lo pregunten al señor Sánchez, tal como está ahora. Y obviamente Sánchez sigue con sus problemas internos. Y hoy ha aparecido, por cierto, un editorial de esos que nos ha parecido gracioso, donde un medio hablaba de la posibilidad, que aquí hemos comentado en más de una ocasión, que de seguir Sánchez podría desaparecer incluso el PSOE y vamos a decir, de la faz de la tierra, por Dios, no digamos eso, como sucedió en Grecia o Francia. Es decir, la desaparición del Partido Socialista, porque ha dejado un terreno quemado dentro del partido, no se ve sustituto y no hay nadie que tenga capacidad de generar ilusión en el Partido Socialista. Y continuar con él es quemar terreno y llevar a la desaparición. Y eso, que a veces hace movimientos cuanto menos raros. Por ejemplo, tenemos la ley sí es sí, que parece que van a abandonar a Montero
como única defensora de la misma, Irene Montero. Ella sigue empeñada en que la culpa es de los jueces. En fin, no hay más tonto que el que no ve delante de un espejo que ella es ciega. Es una reflexión un poco rara, pero si la analizan verán que tiene bastante sentido. Y el gobierno parece que está dispuesto a dejarla caer. ¿Caer en qué sentido? ¿En que se vaya a deshacer el gobierno? No, hombre, no fastidiemos. Lo hemos dicho 20 ocasiones. Sánchez tiene que demostrar a los suyos, a su partido, que tiene controlado el Congreso, porque si pierde el Congreso los nervios serán cada vez mayores. Y Podemos no tiene donde caerse muerto, y lo vamos a ver en los siguientes puntos que vamos a tratar. Está totalmente derrotado, está totalmente dividido y es consciente de que ya no tienen ni fuerza en la calle. Fíjense el detalle, que ya no mueven nada. Han engañado al personal, se han creído su propia historia y están allí, sin bien, saber qué hacer más que intentar vivir bien el periodo que les queda. Volverán luego, como decía aquel poeta, las oscuras golondrinas, y ya veremos de qué acaba trabajando Montero. Se imaginarán que de asesora de Mercadona, no. De cajera, creemos que tampoco. En fin, saben cuál será su recorrido, ya lo podemos avanzar. Hará como la Pajín y la otra. El partido que gane las colocará en la ONU, en algún organismo de estos, y a vivir, que son 3 días. Esa es la triste vergüenza de este país. Porque a esos personajes que están en Nueva York viviendo a cuerpo de rey, deberían darles una patada en el culo y traerlas aquí y que se busquen la vida. Y eso no lo hicieron los anteriores gobiernos y no lo hace ninguno. Son de esas cosas extrañas que denotan que aún nos faltan muchos años para mejorar esta democracia. Y luego tenemos obviamente al líder de la oposición. Tenemos el líder de la oposición oficial, el señor Feijóo, y la líder de la oposición no oficial, la señora Ayuso. Esta sigue cabalgando a su ritmo, sigue intentando generar ilusión, sigue luchando contra todos aquellos que le insultan, acosan, etcétera, etcétera, y sigue demostrando tener unas tablas que convierten esos ataques en beneficio propio. Creemos que va a rozar, si no va a conseguir la mayoría absoluta en Madrid, y eso va a ser un inconveniente para Feijóo. Y Feijóo, pues que habla de cosas que nosotros pensamos que son innecesarias. Le ha dado ahora por las entrevistas, cada domingo casi lo tenemos en un medio, y no sé ustedes si están preocupados por si el PP va a pactar con el PSOE. Si a lo mejor esta mañana se ha levantado en su casa, quien tenga pareja, pues dice, oye, María, oye, Pepe, he soñado que Feijóo va a pactar con el PSOE. Pues seguramente ninguno ha pensado en eso. Quien sueñe pensando en política. Tampoco nadie ha pensado si el PSOE necesita más a Vox que el PP, porque parece una obsesión. ¿A quién necesitas más? Parece aquello de que cuando te ha dejado la pareja y dices, coño, se ha ido con... vamos a cambiar de nombre, con Marcos. Y dices, oh, pero me sigue queriendo a mí. ¿Pero qué cojones si ya no está contigo? Pues un poco estas reflexiones de Feijóo debería empezar a analizar su mensaje. Porque tú cuando hablas de cosas que no interesan a la gente, pues conviertes tu discurso en aburrido y tedioso. Porque seamos sinceros, ¿qué le puede interesar a la gente? Pues miren, este fin de semana hemos salido también a pasear, luego de volver de Nueva York, pues los negocios en rebajas pues están medio vacíos. Hemos visto también fotos en redes de centros comerciales medio vacíos, cuando deberían ser días donde deberían estar llenos. La gente no quiere consumir, la gente está retraída, a pesar de lo que diga el gobierno, que todo va de puta madre, obviamente. Hombre, y eso quizás sí que interesa a la gente. La gente ha vivido un atentado terrorista estos días, que parece que ya nos hemos olvidado. Seguimos en el estado 4. La gente ve con temor el futuro. Hombre, y que nos hable de que si van a pactar con el PSOE para intentar mantener las posiciones y ser todos amigos, o que si nos interesa o no con Vox, hombre, pues no acaba de entenderse como algo fundamental en la vida de los ciudadanos. Y nosotros pensamos que el señor Feijóo debería empezar a pensar y a proponer cosas que se acerquen a la realidad del ciudadano, porque si no, parece estar demasiado centrado en los libros de teoría del siglo XX. E insistimos, Feijóo no es mal político, sabemos que esto no gusta a mucha gente, pero tiene un muy mal equipo que se cree que esto es Galicia.
Y nuestra frase, ya la saben de este canal, que Galicia lo recorres en 1 hora y media, aunque llueva. España no. Y en Galicia puedes conocerte el nombre de todos los paisanos, como se diría allí. En España no. No solo hay que jugar, ¿qué es lo que se hace en Galicia? Convencer, aparte con una estructura territorial que hace que hasta si presentamos al Oso Yogi ganaría las elecciones en Galicia con el PP porque tiene una estructura territorial muy fuerte, pero en España no la tiene. Caso más que obviamente ya no hablamos de Cataluña y el País Vasco, donde los vaivenes son alucinantes. Y eso no se soluciona más que llegando con el mensaje directamente a los ciudadanos y a los votantes, cosa que parece no saben hacer. En eso les da 20 elecciones, ojo, y aquí hay que especificarlo, también que es un territorio más pequeño en la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso al señor Feijóo. Pero ojo, Madrid tampoco es España. Ojo al detalle, que no nos equivoquemos ni unos ni otros. Y mientras el otro partido de la oposición que quiere ganarse historias, no sé qué, parece que tiene abandonado ya, creemos que acertadamente, ya no hablan de Macarena Olona, porque si no parecería otra obsesión del amante que te ha dejado. Es Vox, que ahora le están empezando a entrar discursos de este medio cada vez más directos. Incluso en un medio hoy se le ha tildado de pseudociencia, que está todo controlado por una secta, no sé qué. Hombre, voy a confesar que no tenemos mucha idea de estos temas, por no decir que ninguna. Pero nos parece más una gran familia. Vamos a decirlo así, ellos incluso se denominaban familia, donde, ojo, es como aquella película, si se acuerdan del padre de ella, me parece que era, donde decía Robert De Niro, al que me follen o que me follen, no me acuerdo cómo se llamaba el chico, le decía, tú cuando entras en esta familia no puedes salir, pero haremos todo lo posible para que estés. Pues parece que eso es Vox. Es decir, cuando entras, ya está. Entrar, por lo que dicen, es complicado, porque has de rendir pleitesía y no todo el mundo cree en esas historias. Y la realidad en Vox, seamos sinceros, es que se comporta como cualquier otro partido político. O alguien se piensa que no funciona igual en el PSOE, en el PP, o en partidos nacionalistas. Pues funcionan igual. No se valora las capacidades, se valoran las fidelidades. Y eso en política, lamentablemente, se ha convertido en algo muy habitual y en algo que no se saca de un día para otro. Y obviamente, Vox intenta beneficiarse de cualquier asunto complejo, desde el tema de los abortos, del tema ahora del atentado, etcétera, etcétera, y al final acaba consolidando, y eso no lo vamos a negar, a sus votantes, pero no acaba atrayendo a nadie. Y ojo, porque esa filosofía que creen en el gobierno de que Feijóo quiere gobernar solo, lo creen, implica que el PP tenga que recuperar más votantes de los que está recuperando últimamente, donde está estancado. Ellos siguen pensando que los van a recuperar del PSOE. Nosotros seguimos diciendo que la gente que vota al PSOE tradicionalmente se va a ir a la abstención y no va a ir a votar jamás al PP, y menos a un PP como el de Feijóo ambiguo. Fíjense el detalle y miren que no es tan difícil. Miren las elecciones de Madrid, el trasvase de votos socialistas al PP de Ayuso, vamos a empezar a denominar ya al PP de Ayuso y PP de Feijóo, es enorme. Incluso líderes históricos que jamás votarían a Feijóo. Solo tiene que copiar. Y a veces, y es algo que uno aprende en la vida, muchas veces en los negocios, en todos estos temas, el mejor es el que más rápidamente ve las ideas de otro y las adapta a su mensaje. Y Feijóo parece que quiere innovar, no sabemos bien qué, o simplemente copiar el modelo gallego a nivel de España y se equivoca de palo. No sabemos cuál era la expresión, de rabo a palo, yo qué sé. Pero bueno, me han entendido en este concepto. Quienes parece que no se entienden del todo son los de Podemos, que empiezan a salir encuestas que dicen que pueden incluso desaparecer de muchas autonomías en las elecciones. Y están empezando a picar a la puerta de Yolanda Díaz para que acelere lo de Sumar. Y Yolanda Díaz, que es un bicho, vamos a decirlo así, pues les da largas. Ella sabe que su única posibilidad
es decir al día siguiente de las elecciones que su modelo es el bueno y el de Montero un fracaso. Montero e Iglesias. Y hay una parte que es cierta, el modelo de Montero e Iglesias está muerto, vamos a decirlo así. La parte que quizá no conoce Yolanda Díaz es que su modelo sin estructura nacerá muerto, con lo cual tendremos un traspase de muerto a muerto y solo Yolanda Díaz, sumándose al proyecto de Sánchez, podrá sumar algo. Y esa sería la jugada que tiene en mente el equipo de Yolanda Díaz. Desastre en las elecciones de mayo, intentar que el Partido Socialista baje pero aguante en cierta manera o vender que ha aguantado y ella sumarse a ese bloque diciendo que la izquierda debe venir a salvar este país. No sé si les suena ese discurso del de Zapatero en su momento, el de todos los partidos socialistas cuando han llegado, el que son los salvadores de la patria. Hombre, y algunos pensamos que la primera vez cuela, la segunda cuela, la tercera, parece que será difícil, pero esa es la idea en conjunto que tienen, convertir un gran bloque de izquierdas en los salvadores de la patria. Obviamente, en ese grupo ni entra Iglesias ni entra Montero. Iglesias, ya saben, pululando entre estudio y estudio, cobrando los mayores sueldos, por ejemplo, en TV3. Montero, pues no sabemos qué profesión va a tener a partir de ahora. Hemos dicho que la enviarán a la ONU o a algún sitio si están a tiempo. Si no están a tiempo, pues nada, a enviar currículums y a ver cómo mantiene a los parientes. En fin, cosas de esas que no dejan de sorprender en un partido que venía a tocar el cielo y lo que ha tocado o llenado son los bolsillos de todos. Otro partido que quería la renovación, aunque este tiene un poquito más de años, era Ciudadanos. Pero claro, acabó el Congreso, ganó Arrimadas, de la mano también de Villacís, y Villacís parece que ya no está contenta. Decíamos que es claramente va a ser candidata con el PP, llevamos meses diciéndolo, y alguno ya ha dicho que sus últimas declaraciones, donde ya insinuaba claramente que iba a eso, y el PP, ahí sí que ha demostrado inteligencia, porque ha dicho, si quieres vente, pero no vas a venir con tus siglas. Ha dicho ya fuentes de Ciudadanos que ya podía haberlo dicho antes del Congreso, porque entonces seguramente no hubieran ganado, y hubiera ganado Val. Jugaron con el engaño, que tan habitual en la política que no nos extraña mucho. Y hoy dice en una entrevista que sale en las próximas horas que hay momentos en la vida donde hay que sacrificar las siglas. Nos ha dado hasta la risa tonta. Villacís, joder, las siglas hay que sacrificar. No sé, cuando uno tiene que sacrificar las siglas es que lo está haciendo rematadamente mal. ¿Por qué no dejas la política? ¿O es que tu puesto anterior de trabajo, que tampoco vamos a ser sinceros, es que estás en el lugar donde más has cobrado, vamos a decirlo así, que cada uno entienda lo que quieran, es buscar trabajo anterior de Villacís en el Google y ya verán que es muy divertido, pues realmente te das cuenta de que estamos delante de esa clase política miserable, vamos a decirlo así, que no vale para nada. ¿Alguien se acuerda del vicepresidente de la Comunidad de Madrid? Aquel que quiso pactar con el PSOE para cargarse a Ayuso, y que no. Pues esta gente pasa al olvido rápidamente. Yo no me acuerdo el nombre, les confieso, ahora en el chat pondrán el nombre, pero es este tipo de gente que está ahí y no acaba sumando nada. Sí, su cargo y su sueldo a final de mes. Y esto al final, creemos algunos que estas sumas, como la de Arrimadas en el caso del PP, acaban siendo perjudiciales, porque lo importante es aportar a los partidos lo que denominaríamos activos políticos, es decir, gente que trabaje, se esfuerce y haga lo que le han pagado por hacer, no gente que viva de destruir partidos, destruir ideas y de intentar salvarse cuando las cosas se ponen feas. Y en Ciudadanos, que como saben nació en Cataluña, pues en Cataluña ya empiezan las cosas ya a ir no mal, sino peor. Han dicho hoy que va a haber acuerdos puntuales y de Ciudadanos con Junts per Cat y Esquerra Republicana de Cataluña. Acuerdos puntuales, obviamente, acuerdos a largo plazo no, porque Ciudadanos va a desaparecer. Pero hombre, al menos morir con un poquito de orgullo, ¿no? No sé, es un poco la sensación extraña. Porque si no,
el ciudadano puede ver ese trapicheo habitual de que, oye, que lo que están haciendo es que sigan viviendo los mismos de la política y la renovación no existe. Y esto al final es un problema democrático, porque está bien que a lo mejor alguien esté 10 años, 15 años en política, pero no se acaba de entender que eso sea la norma habitual. Y eso parece que es lo que va a ser los últimos días, semanas, meses de Ciudadanos en este escenario político. Y claro, muchos de Ciudadanos dicen, no, venimos del mundo de la empresa y no sé qué. Bueno, echas unas risas porque realmente miras los currículos y dan cierta pena. Pero la realidad sobre empresas y autónomos es que el gobierno ha repartido apenas el 17% del dinero ingresado en los fondos europeos destinado a las empresas. Ojo, el 17%. Imagínense que hubiera ingresado el 100%. Pues muchas empresas estarían no solo salvadas, sino facturando mucho más. El PIB iría mucho mejor y todo iría de viento en popa. Con dificultades, porque está en un momento difícil, seguramente. Pero lo que está claro, si en un momento difícil además el gobierno es incapaz de repartir más que el 17% de los fondos europeos, claro que hay que investigar ese tema y hay que ver dónde ha ido ese 83%. Si se ha quedado en stock o se ha gastado, como nosotros hemos insinuado, 1, 2, 3, 4, 5 veces, a pagar, por ejemplo, las pensiones u otras facturas que esos fondos no deberían estar pagando. Nos interesará a ver qué opina la Unión Europea en estas visitas que va a hacer los próximos días sobre esta situación real del dinero, ojo, de los europeos, que al final es el dinero también de todos. Alguien, obviamente, al que parece que no le ha llegado ese 17, le ha llegado un poquito más, es obviamente al mundo del cine y cultural, que siguen haciendo sus galas, sus historias, como esas galas feroz, donde aparte de dar premios a películas que no ha ido a ver ni Dios, cosa que sorprende, o no, porque es el mundo del cine, ya lo saben, todo fantasía, pues ha aparecido una agresión sexual con 2 detenidos, han sido puestos en libertad en las últimas horas, uno productor importante de cine español, es decir, de esa izquierda que va dando lecciones a todo el mundo y que parece que cuando o sin un exceso de copas, parece que también se exceden, como aquellos que decían, recuerden aquello del Me Too en Estados Unidos. Al final, esto no va de ideologías, esto va de gente indigna y de gente normal. Y por desgracia, en ciertos mundos, mucho indigno vende que son gente de bien, y cuando alguien vende tantas veces que él es el bueno, el demócrata, el listo, todo lo que quieran, el humano y todas las 1000 cosas que quieran, al final, la mayoría o una buena parte son todo lo contrario. Seguramente muchos que criticaban, y hay que obviamente respetar la presunción de inocencia, obviamente, muchos que criticaban, por ejemplo, el tema del jugador Alves, etcétera, fíjense que ahora están callados o lo han pasado de banda. No, es que no es lo mismo, no sé qué. Oiga, presunción de inocencia en ambos lugares. Pero el mundo del cine debería empezar a mirar si es necesario tener tanto soporte público o es mejor tener soporte del público. Y nosotros pensamos que un modelo natural de negocio es el que se apoya en el público, no en el dinero público. Y eso parece que es cada vez más habitual en este país. Y salimos de este país rápidamente para hablar del tema de los tanques de Ucrania. Como saben, pues parece que se van a ceder los tanques y, como dijimos, parece que ahora va a venir el turno de los aviones. Todo se está preparando obviamente para el final del invierno. Parece que allí se puede poner el tema un poco más tenso. Hay voces que desde Europa dicen que esta sumisión europea puede tener consecuencias a medio y largo plazo. Hay incluso voces, esto en un escrito del señor Castells, que parece que escribe más que cuando era ministro, que dice eso de paz por territorio, aquello del, que sepan un poco de historia, aquello Chamberlain de 1938, que cuando Hitler empezaba a decir bravuconadas, pues dijo que le cedemos los Sudetes en Checoslovaquia a cambio de que no haya guerra. Tardó unos cuantos meses en declarar la guerra y apuesta el señor Castells por hacer lo mismo con Putin, cederle una parte de Ucrania a cambio de que se quede allí. Son de esos movimientos cuanto menos extraños. Nosotros saben que lo poco que hemos opinado
geoestratégicamente de este tema es que, bueno, parece claro que hay una parte de Ucrania que es rusófila y parece que en ese sentido tanto follón sin haber negociado, y quizá en un momento dado hubiera sido interesante negociar esos temas. Ahora parece que todo es más complejo y la situación todavía puede complicarse más. Y a todo eso van saliendo situaciones que no dejan de ser habituales, como ese bombardeo a una base de drones iraní desde Israel. En fin, no diremos que es el pan de cada día, pero cuando Netanyahu, en este caso, dice que estas acciones de los últimos días con tiroteos y asesinatos no se quedarán sin respuesta, se puede imaginar que no se va a beber agua a una nevera y se acaba el tema ahí. Aquí no se van con hostias cuando hay un problema. Y al final hay una sensación extraña en un mundo global, que los países que no dejan pasar ni una, curiosamente acaban siendo respetados. Los países que dejan pasar todas, estamos hablando obviamente de España y de Israel en este caso, acaba siendo un lugar donde el respeto no existe ni entre ellos. Y esa sensación la podremos ver estos días en esa cumbre de Marruecos, donde creemos que la clave es si vamos a ver una España que va a ponerse seria y firme, o vamos a ver a un presidente humillado nuevamente por el gobierno de Marruecos. Algunos tenemos claro que va a ir por esa línea, aunque luego los medios nos vendan lo que nos quieran vender. Nos vamos a emplazar ya mañana. Esta semana en principio ya no tenemos viaje hasta final de semana, salvo novedad, canal de transferencia, todas esas cosas. Como siempre decimos, seguimos.